Divulgación Psicológica, un espacio para compartir el conocimiento psicológico basado en la evidencia, presenta. Amigos de Divulgación Psicológica, sean bienvenidos a otra entrevista de nuestras ya conocidas entrevistas que estamos haciendo pues a una serie de psicólogos que son bastante reconocidos y expertos en los temas en los cuales pues nos dedicamos a hablar en cada entrevista. En esta ocasión tenemos pues la presencia ni más ni menos que de Ángel Alonso Sanz, allá en Madrid, España, con MIXAI, el Instituto MIXAI. Y bueno, ¿cómo estás, Ángel? Pues bueno, Ray, un placer estar aquí contigo en esta entrevista y con Divulgación Psicológica, que bueno, suelo decir que, y para empezar, que hacéis un gran papel, un papel muy necesario y un gusto estar aquí este rato con vosotros. No, hombre, Ángel, el gusto es de nosotros que puedas acompañarnos pues en esta entrevista y que puedas compartirnos pues un poco de lo que haces, ¿no? Y de lo que te dedicas a hacer desde esta perspectiva de las psicoterapias basadas en la evidencia, que es precisamente lo que queremos hacer llegar a todos nuestros colegas y al público en general. Y pues bueno, Ángel, ya para nosotros es costumbre empezar estas entrevistas pues conociendo un poquito a las personas que tenemos enfrente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de lo cual vamos a empezar a hablar un poquito más adelante, sobre el trabajo psicológico a lo que te dedicas, pero nos gustaría conocerte un poquito más a ti en tu faceta o en tu parte no psicólogo, ¿no? Cuéntanos, Ángel Alonso. ¿Quién es Ángel Alonso? ¿Qué hace Ángel Alonso? Bueno, pues supongo que no es fácil de definirse. Bueno, supongo que me reconozco como una persona, diría, curiosa. Es decir, que luego lo uniré, si se tercia con la psicología, pero bastante curiosa y amante de la lectura, de la música, vale. De la música de la clásica, pero como ya en algún momento te he comentado, amante del rock también. Sí. Eso me consta bastante. Efectivamente. Y apasionado del análisis de la conducta y del modelo contextual. Bueno, en cuanto a la curiosidad, yo creo que por aportar quizá un poco de dónde me viene, ya que estamos hablando desde un punto de vista contextual, creo que, bueno, aunque buena parte de la gente que se dedica a la psicología, yo creo que tiene ese componente de curiosidad, esa cualidad, cada uno llega a cultivarla o en el caso me viene por parte de padre, vamos, es decir, de un padre que le encanta la historia, le encanta contar anécdotas, le encanta contar sucesos y de hecho cada vez que tiene oportunidad lo hace. Y bueno, de pequeño me contaba un montón de historias y de sucesos históricos y lo hacía de una forma muy vívida. Es decir, siempre recuerdo que, como decimos ahora en terapia, sabía traer las funciones, es decir, sabía meterte ahí en esas historias. Y eso, de alguna manera, más allá de que me haya hecho una persona que me gusta leer, me gusta saber historias y me gusta saber el proceso de las cosas. Es decir, creo que sin saberlo, de alguna manera mi padre ya me está inculcando esas gafas conductistas o ese punto de mirar al contexto para poder explicar las cosas. Y bueno, me regaló eso sin de alguna manera ser muy consciente. Es decir, en cada hecho, incluso en las historias que me contaba y en las historias que obviamente ahora siempre las ves desde esa óptica, es mirar a la persona desde un conjunto de hechos históricos para explicar el porqué en vez de explicar el porqué de las cosas, de lo que hace desde un punto de vista más de heredar, de la biología, desde otro tipo de explicaciones más mecanicistas. Así que eso ya de partida. Y bueno, sin entrar todavía en el lado de psicología, contar, y es una cosa de las que suelo contar, que es que no me gustaba la psicología. Es decir, yo cuando entré en la carrera, una de las cosas que suelo decir es que la inicié con bastantes dudas. De hecho, al entrar en la carrera solo pude corroborar esas dudas porque seguía sin gustarme
porque un profesor te contaba A y otro profesor te contaba B, y era un campo. Como bien sabemos que es la psicología por ahora en proceso y en los planes de estudio de muchos países, al menos en España. Entonces no me convencía, no encontraba coherencia en la psicología hasta que era casi como una cuestión más de fe que de ciencia, lo que te contaba. Hasta que de alguna manera empecé a coquetear o a empezar a meterme en el análisis de la conducta y en el conductismo y ver una forma diferente de ver las cosas, y que era algo completamente diferente a lo que me habían contado, que se podía explicar la variabilidad de lo que somos, de lo que hacemos, y sobre todo desde un punto de vista muy parsimonioso. Eso me enamoró, digamos, de la psicología, y sobre todo, más que de la psicología, lo que llamamos análisis de la conducta. ¿Y eso fue ya hacia el final de la carrera, de la licenciatura? ¿Fue hacia la mitad? No sé. Pues casi al final empecé a coger ciertos textos, con personas que conocía, y ya, me empecé a meter en este modelo, y ya el salto definitivo a lo contextual fue sin duda cuando ya me formé en el posgrado con Carmen Luciano, y ya se me abrió otro mundo, otra forma de ver las cosas, y a la cual sin duda agradezco el pasarme ese entusiasmo, y que todavía me lo pasa, por ver las cosas de una forma precisa, por analizar los procesos de una forma precisa, y sin duda ir no solo a qué pasa con las cosas, sino al por qué pasa, por qué tipo de interacción. Ya. Pues bueno, parece ser que ahora que escuchamos un poco acerca de tu historia de aprendizaje, como bien dices, parece ser que familiarmente tu padre también te inculcó esta forma de tener un genuino interés por la historia de aprendizaje de otras personas también, ¿no? Sí, se puede decir así, sí. Ok, Ángel. Y pues bueno, ahora que ya más o menos conocimos un poco acerca de ti, particularmente del Ángel, desde el punto de vista o desde la óptica no profesional, ahora cuéntanos un poquito acerca de este Ángel ya incursionado en la psicología, ¿no? Cuéntanos, Ángel, ¿en qué te especializas o a qué te dedicas de una manera específica? Uh-huh. Pues he tenido un recorrido, he ido, digamos, ampliando el espectro y moviendo el espectro a lo que me he dedicado. En Almería, que fue la primera formación que hice en análisis de la conducta, y en RCT con Carmen Luciano, allí, pude profundizar en el modelo, y de hecho al acabar, recién acabar ese posgrado, me monté, como se dice aquí en España, me di la manta en la cabeza, que es como dice la locura, y monté un centro en el norte de España junto a dos compañeros, antes de que existiera MISAE, diseñado principalmente para problemas del aprendizaje, problemas de desarrollo, y con niños diagnosticados con autismo. Yeah. Y la verdad es que, eso fue el salto a la práctica, el de pasar al modelo teórico al práctico, y la verdad es que fue una experiencia espectacular. O sea, el hecho de trabajar codo con codo, en equipo, de ir aplicando lo que sabías, y aprendiendo cada vez más, la verdad que fue genial. Y también, de alguna manera, el hecho de empezar a trabajar desde ABA, desde el análisis de la conducta con niños en autismo, te da un bagaje que creo que es necesario, incluso luego obviamente si trabajas con adultos, tener esa unión desde los principios hasta lo más práctico. Yeah. Y además constaté que cuando utilizamos los programas que llamamos o que están incluidos en ABA, había muchos huecos. Es decir, siendo tremendamente útiles, lo que se puede decir es que había cosas que no sabían apresar, o conductas más complejas, o repertorios más complejos que no sabían enseñar, o no se tenía directamente el conocimiento para ello. Así que el hecho ahí de tener un bagaje en RCT, de haberme formado
en el análisis de la conducta verbal y de la cognición, pudimos empezar a generar nuevos procedimientos que nos ayudaban, bueno, a enseñar habilidades a los niños a las que prácticamente no venían los programas de ABA y que ahora poco a poco se van incorporando. Ya sea, no sé, enseñarles los embarques temporales, la perspectiva y vamos, era casi un trabajo artesanal de ir generando poco a poco los procedimientos de cosas que no estaban hechas y fue tremendamente creativo y muy bonito. Yeah. Y de hecho, otra de las cosas que también ahí contacté o me di cuenta es que si quieres hacer un trabajo eficaz, tienes que trabajar con los padres, pero no solo con los padres dando pautas, sino con las barreras emocionales de los padres. Y ahí había dentro de ABA obviamente un gran vacío, y que es lo que sin duda los componentes de AT o lo que sabemos de AT pues te abre un mundo nuevo y te permite no solo dar obviamente pautas a los padres que quedan y más en ese tipo de casos para enseñar a los críos, sino tocar el corazón de los padres, es decir, dar un sentido a todo eso. Yeah. Así que ese bagaje en su tiempo la verdad es que fue muy útil. O sea, es como decir que ABA en este aspecto no cubría las barreras emocionales que podrían ser, bueno, obviamente interferencia para el tratamiento o para la aplicación del tratamiento o de la orientación a padres, ¿no?, que se hace en respecto con las conductas de los niños y de las niñas, y que ahora con estos modelos ACT pueden abordar también ese tipo de barreras, ¿no? Eso es lo que nos estás transmitiendo. Y precisamente, Ángel, esta pregunta es muy curiosa porque, bueno, siempre ha existido mucho esta duda. Personalmente yo también tengo esta duda. Nos hablas, por ejemplo, de ACT, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso. ¿Se aplica de la misma manera ACT o la terapia de aceptación y compromiso con adultos, digamos, que con niños? Bueno, esta es una gran pregunta y una pregunta que está en ciernes porque ACT en niños es algo que no se había planteado hasta hace poco o había muy pocos trabajos sobre ello y está siendo un boom. ¿Por qué? Porque ACT se planteó, se concibió desde el trabajo con trastornos con problemas más crónicos y sobre todo en adultos. ¿Cuáles son las diferencias que de alguna manera existen entre ACT para adultos y ACT para niños? Hay que poner una cosa por delante, que es no cambia el proceso de cambio. Es decir, los procesos de cambio son los mismos, lo que cambia son las formas. Es decir, ACT, al fin y al cabo, tanto en adultos como en niños, está dirigido a generar flexibilidad psicológica, que no es otra cosa que relacionarte con tus pensamientos y tus sensaciones de una forma más eficaz, a poder incluir esos pensamientos y emociones, salgan los que salgan en direcciones valiosas. ¿Qué pasa? Que el mundo de los niños, y luego los adolescentes, pero cuando hablamos de niños, tienen su propio modo de hablar, su propio contexto, que su propio lenguaje es su propio contexto también. Y tenemos que adaptarlo, que adaptarlo a otra forma. Y aquí sí hacemos, esto pasa, sí, aquí sí hacemos un énfasis en lo que es enfocarnos un poco en la topografía o en la forma de aplicación, pero la función sigue siendo la misma, ¿no? Básicamente. Sí, es decir, aquí también tendríamos que hablar que ACT no deja de ser un continuo del análisis de la conducta. Finalmente, casi llegado el momento, me sobran los términos de las terapias. Es decir, lo que importa son los procedimientos. Los procedimientos que están incluidos en ACT, únicamente vas a poder hacer ese tipo de procedimientos en personas que tengan un repertorio verbal fluido. Okay. ¿Qué hablamos de un repertorio verbal fluido? Pues obviamente con niños de 2 o 3 años no va a tener sentido aplicar ACT. ¿Por qué? Porque no tienen un repertorio verbal fluido. ¿Qué vamos a tener que trabajar ahí? Pues sin duda vamos a tener que trabajar si hay algún tipo de problema
ya no estoy hablando solo de desarrollo, si algún tipo de problema, de miedos o lo que sea, vamos a trabajar con los padres. Y vamos a trabajar con los padres, sin duda habrá que trabajar con los padres, ahora ya sí, hablando de componentes ya, con sus dificultades, sus barreras, sobre todo a la hora de aplicar esas pautas. Muchas veces, y luego nos meteremos en ello quizá, es que los padres saben a veces lo que hay que hacer. Lo que pasa es que tienen miedos, les da pánico a veces hacer ciertas cosas o decir no a su hijo. Por lo tanto, volviendo a la aplicación de AD, cuando son muy pequeños no va a tener sentido, no lo vamos a llamar AD. Es decir, AD no se separa de las técnicas de manejo de contingencias. AD no se separa de las técnicas de modificación de conducta. Es un añadido o un continuo con todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando los niños verbales empiezan a ser verbales o son verbalmente competentes, todo cambia. Es decir, el mundo cambia, en el sentido que cuando tú apliques una contingencia, la transformas, la dan un sentido. Por ejemplo, imagínate un niño que le gusta, ahora estábamos hablando antes de cómics, le gusta leer los cómics, le encantan los cómics. Yeah. Y de repente un niño ya puede ser de 6, 7 años. Y en su clase la niña que le gusta dice en alto a sus amigas, pues los niños que leen cómics son raros. Okay. Entonces, este niño que de alguna manera es la chica que le gusta, va a llegar a casa y cuando mira el cómic, de repente va a tener función aversiva. Puede que tenga función aversiva. Claro. Y no solo función aversiva, sino función discriminativa de evitación. Exacto. Cuando no ha habido ninguna contingencia explícita de castigo con un cómic. Es decir, es todo vía verbal. Pero ¿qué ha pasado? Era tremendamente reforzante leer cómics y ahora encima, si se pone a leer el cómic y hace así, te va a venir, soy raro. Yeah. Entonces, ya las contingencias que apliquemos las transforma. Incluso si tú al niño cada vez le felicitas, cada vez que, no sé, saluda por la calle y de repente le dice a alguien con mucha credibilidad para él, ten cuidado, cuando te felicitas que realmente lo que te están tratando es de tonto. De repente las felicitaciones probablemente en ciertos contextos cambien la función. Claro. Entonces, las contingencias no es que no estén ahí, es que las transformamos vía verbal. Por lo tanto, muchas veces, y esto se ha malentendido en AD, que no es que no existan las contingencias, sino que las funciones se pueden transformar vía verbal. Entonces, lo que llamábamos antes técnicas de modificación de conducta o manejo de contingencias, los niños que son verbales te los pueden dar la vuelta. Entonces, tenemos que ir a otros procesos de cambio, porque eso, sin dejar de ser útil, tenemos que saber qué está pasando ahí cuando tú aplicas contingencias. Entonces, pueden estar transformando de otra forma. No solo eso, sino que cuando los niños son verbales, empiezan a formular reglas sobre el mundo, sobre ellos mismos, van a empezar a derivar todo tipo de pensamientos y sin duda muchos de esos pensamientos les van a hacer empezar a sentirse mal. Y ya van a estar obligados a responder a eso. Es decir, a cuando tienen ciertos pensamientos o ciertas sensaciones con las que se sienten mal, van a reaccionar de diferentes maneras a eso, es decir, van a regular de una forma. Y van a regular en función de cómo aprendan a reaccionar o cómo les enseñes a reaccionar, van a tener patrones o vidas muy limitadas o patrones mucho más flexibles. Entonces, es decir, ahí es cuando entra en juego cuando ya no estamos hablando de mero manejo de contingencias, es que tenemos una persona un mini adulto que tiene ese lenguaje y que transforma todo. Por lo tanto, hay que tratarlo como tal. ¿Y cuáles son precisamente, hablando ya sobre las aplicaciones, ¿no? Directamente con los niños, en este caso con cierto repertorio verbal, cuáles son las dificultades que mayormente se pueden encontrar o personalmente tú te has encontrado al aplicar este modelo, ¿no? Este modelo terapéutico a la población infanto-juvenil? ¿Cuáles son las dificultades que mayormente se presentan? Bueno, las dificultades, por una parte tenemos que hablar de las dificultades
dificultades que entraña o ya vienen de por sí dentro del contexto infantil, de las resistencias, por ejemplo, que pueden mostrar los padres u otros profesionales que estén alrededor de alguna manera del niño. Y luego están las dificultades propias quizá de aprender a hacer ACT con niños. En cuanto a lo segundo, quizá que pueda entrar más aquí, es que si, por ejemplo, tendríamos que ver perfiles, pero una persona que ha aprendido a hacer ACT con adultos y quiera hacer ACT con niños, como decíamos antes, va a tener que aprender a un lenguaje prácticamente nuevo. Es decir, aunque el proceso de cambio sea el mismo, tienes que adaptarte al mundo de los niños, a cómo hablan, a sus gustos. Hay muchas características, volviendo casi lo que hablábamos antes de la aplicación de ACT en niños que son propias. Por ejemplo, una de las peculiaridades con los niños es el trabajo con valores o la exploración de lo que digamos que es importante para ellos, porque precisamente se está empezando a crear. Es decir, aún no tiene muy pegado a su piel quiénes son, qué es importante para ellos. Eso es algo todavía muy difuso. De hecho, por eso en este trabajo con los niños, en el trabajo con valores, como es algo que se está creando y que incluso obviamente podemos generar ya tendencias, vamos a explorar, por ejemplo, personas que los niños admiren. Podemos que admiren su día a día, puede ser su primo, el del pueblo, o puede ser personajes de ficción, superhéroes, sacando cualidades que ellos tienen. Por ejemplo, que superhéroes que ayudan a la gente, que son valientes, que saben dirigir y también trabajar en equipo. Y nos vamos a llevar esas cualidades luego al trabajo con los niños. Si, por ejemplo, le gusta Spiderman, podemos preguntar si en un niño que pega a su hermano pequeño, si el pegar a su hermano pequeño y lo que le gusta de Spiderman es que trabaja en equipo, si el pegar a su hermano pequeño es algo que haría Spiderman. Yeah. Entonces, si lo ponemos en oposición, va a transformar funciones. De repente, ya no vas, cuando vaya a pegar a su hermano, le va a salir, esto no es lo que haría Spiderman. Entonces, podemos empezar a hacer ahí diferentes enmarques o equivalencias con gente a la que admiren o con personajes a los que admiren y empezar a llevarnos esas cualidades al cambio clínico. Ya. Esto es tremendamente útil y lo que se ha visto es precisamente de eso, que no hace falta en ese sentido que tengan claras direcciones valiosas o claros horizontes valiosos, sino que podemos tirar o los niños pueden empezar a transformar simplemente por lo que les gustaría ser o parecerse, por ejemplo, a Spiderman o a Messi si le gusta el fútbol, y puedes hacer todo tipo de metáforas trabajando precisamente con esos mundos. O sea, aquí, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, ponemos metáforas ancladas en el mundo de Star Wars, del Señor de los Anillos, de dibujos que los niños vean, porque de alguna manera cuando hablamos o hacemos ejercicios o metáforas con niños, tenemos que aludir a la experiencia que tengan ellos. Y la experiencia puede ser esos mundos con los que contactan, sean películas, sean dibujos animados, y vamos a ponerlos dentro de ese tipo de contextos. ¿No? Y esto va a ser algo ya de partida terminante divertido con ellos. Vale, así como lo planteas, se escucha definitivamente algo muy, muy atractivo, muy apetitivo, ¿no? Tanto como para los niños hasta como para el propio terapeuta podría ser. Sí, bueno, aquí de hecho muchas veces una de las cosas que también trabajamos en equipo y es tremendo, sobre todo porque, bueno, hay ciertos componentes que trabajar, por ejemplo, con niños es muy apetitivo. Por ejemplo, el cambio clínico muchas veces se da más rápido. Es decir, porque los patrones simplemente no es por tiempo, es porque el patrón lleva menos tiempo reforzándose. Entonces, si lo pillas antes el patrón, va a ser mucho más fácil generar otro patrón. Es como si un árbol o una planta está creciendo ladeada, es diferente en el momento que empieza a ladearse a que ya se ha ladeado del todo. Claro. Entonces, con los niños es lo mismo, empiezan a ver ciertas tendencias o ciertas problemáticas, pero es raro que los cambios no puedan darse de forma rápida, más allá de que en problemas más crónicos, obviamente un problema, por ejemplo, de repertorios muy limitados o en desarrollo,
que ahí sí que los cambios son mucho más lentos y son problemáticas más difíciles, pero el trabajo con niños es tremendamente creativo y es muy bonito. Vamos, no, ¿qué voy a decir yo? No lo voy a vender de otra manera porque es a lo que me dedico, pero es un campo precioso. Ya. Oye, y Ángel, y precisamente hablando hace un momento sobre la cuestión de las dificultades y sobre las personas con un repertorio verbal amplio o limitado, tal vez, con los niños, ¿a partir más o menos de qué edad o cuál es la diferencia entre los conceptos de aceptación, significado, compromiso? ¿Es igual estos significados? ¿Se aplican de la misma forma o se enseñan de la misma forma con niños o con personas, digamos, háblese también de algún tipo de discapacidad, ¿no? Con un repertorio verbal limitado, ¿se aplica de la misma forma a con un adulto o con una persona con un repertorio verbal más amplio? Que tiene que ver un poco con lo que hemos comentado, desde luego, ¿no? Muy buena pregunta. Habría que separar una cosa, es decir, por una parte es los componentes de arte, en qué tipo de repertorios, digamos, podemos aplicarlos. Y por otra parte está los conceptos que incluso están en el propio nombre de la terapia de aceptación y compromiso, que son simplemente términos o conceptos. De hecho, lo que nos va a importar es lo que hacemos en terapia más allá y los procesos de cambio implicados. O sea, el nombre de la terapia, que es una cuestión ya quizá de los que la crearon, más una cuestión de marketing. Bueno, de hecho nunca me gustó, por ejemplo, el término aceptación, por las connotaciones o funciones que puede traer, por ejemplo, en países católicos como España, que puede entenderse como resignación. Exacto. Y es algo completamente opuesto a eso. Es decir, pero volviendo un poco, que creo que es lo que nos importa, incluso, bueno, la aceptación, o cuando hablamos de los componentes de art, actuar, aceptar, actuar con significado, compromiso, son términos medios. O sea, lo que, llevándolo a cuál es el proceso de cambio, es que le estamos enseñando al niño, ya sea al niño, al adulto, o a cualquiera que estamos aplicando estos componentes, es a poder diferenciarse él de sus propias emociones y pensamientos y poder incluirlo como parte de uno. Eso va a permitir que otro tipo de funciones se hagan presentes y que si no estoy ciego de mis pensamientos y de mis emociones, si puedo notar que una cosa soy yo y otra cosa son mis emociones, puedo dirigir o mi conducta puede estar controlada por otro tipo de funciones, claro. Y de funciones que llamamos funciones de orden superior en términos más técnicos, que no deja de ser otra cosa que los valores. Es decir, uno puede, qué sé yo, incluso la gente que nos esté escuchando en este momento, que esta noche estén terriblemente cansados, incluso, vamos a decir, tristes, y que de repente vean a su pareja o alguien importante para ellos en el salón y para ellos es importante de alguna manera cuando les ven peor que ellos mismos, por ejemplo, hacerles la cena o ayudarles en algo. Y aunque estén notando un cansancio, que de alguna manera la función discriminativa de ese cansancio, que se metan en la cama, que abandonen en ese momento, no hacer la cena, que incluso con ese cansancio ahí se pongan a hacer la cena. Porque es importante para ellos, o forma parte del rol como pareja que quieren ser, o el rol de padres para tu hijo. Es decir, empezamos, o siendo verbales, tenemos la capacidad de sobrepasar, de ir más allá de las funciones más primitivas. Por ejemplo, si vamos al dentista, ¿por qué abrimos la boca? Es decir, estamos contactando, estamos transformando esas funciones en ese momento dado. Sabemos que nos van a hacer daño, tenemos encima pensamientos que encima empiezan a hacernos daño. Que duele. Y aún así seguimos manteniendo la boca abierta. Claro. ¿Con qué estamos controlando? ¿Qué está controlando nuestra conducta de abrir la boca ahí? Que no son las contingencias que en ese momento nos estamos llevando. Es que estás transformando las contingencias. Es que estás en que si me hacen daño en el diente, de alguna forma estoy más cerca o estoy transformando
eso es saludable, la salud lo estarás conectando con otras muchas cosas. Es decir, el ser verbales nos permite sobrepasar las emociones o pensamientos que salgan al paso por algo mucho más significado. Por lo tanto, volviendo a lo que me preguntabas, a los repertorios que se necesitan para aplicar art, como decíamos antes, no se va a poder aplicar con un niño de 2 años. Vale. Pero con un niño que ya empiece a tener marcos de perspectiva, es decir, que tenga la operante relacional de perspectiva, que tenga la operante relacional de inclusión, es decir, que prácticamente a nivel verbal tenga las mismas competencias que nosotros, aunque sean menos fluidos, Claro. ya podemos introducir este tipo de componentes. Incluso antes hablábamos bueno, que se conjuga el análisis de la conducta con art, porque no deja de ser un continuo. Podemos empezar con niños, por ejemplo, con muchas agresivas o muchas disruptivas, aplicar, obviamente, modificación de conducta, economía de fichas para incrementar las conductas adaptativas, pero no solo vamos a hacer eso. Si, por ejemplo, estamos aplicando una economía de fichas, nos la podemos arreglar para conectar esas fichas a que no solo sean tangibles o reforzamiento social lo que obtengan los niños, sino vas a conéctalo con algo. Por ejemplo, puedes conectar a que cada vez que tiene ganas de hablar y no habla, porque está en medio de una actividad que no puede hablar, ¡wow!, se está haciendo mayor. Y lo pones dentro de la propia economía de fichas de ¡wow!, un punto más para hacerte mayor. Fíjate, durante una actividad has conseguido no hablar. Te veo más grande, chaval. O sea, vas a darle un sentido, vas a conectarlo a cosas. Por ejemplo, el hacerse más grande puede estar conectado a estar más cerca de mi primo, que mi primo estudia arqueología y visita otros muchos países. Para mí eso es algo tremendamente reforzante. Entonces ya el hecho de decir, guau, tu primo, oye, cuando está en reuniones, se tiene que callar de vez en cuando. Entonces vas a empezar a hacer equivalencias que ya no es solo que te esté dando un punto y luego vas a conseguir ver un dibujo animado porque yo te lo dé. Es que vas a empezar a conectar con cosas mucho más, con más significado. Y eso permite que los niños no necesiten heterocontrol. Es decir, que no necesiten continuamente vivir en sistemas de contingencia, en cárceles de contingencia, sino que ellos mismos se apliquen las contingencias. Yeah. Es decir, que ellos mismos le den un sentido a hacer las cosas de una determinada forma. Entonces, es un mundo que nos lo ha abierto ART y sobre todo la conexión, los componentes de los que está compuesto ART, y que nos abre un mundo de posibilidades con los niños. No vamos a necesitar sistemas tan rígidos de contingencias o trabajar tantísimo con los padres, ir desvaneciendo eso. Es que podemos empezar a trabajar con los niños para que den la vuelta a todo eso, para que le den significado por ellos mismos. Y eso es tremendamente útil y vamos a empezar a hacer niños más libres y que puedan elegir hacia dónde van y por qué van hacia allí. Entonces, estamos haciendo niños más responsables en ese sentido y no dependientes de las contingencias que apliquen otros. Ya, y más o menos a partir de qué edad o de cuándo es que los niños pueden ya empezar a tener estos operantes relacionales, como las que hablabas de inclusión, de perspectiva, más o menos a partir de cuándo es que los niños ya pueden tener estos operantes relacionales, o cuándo es cuando como terapeuta dices, bueno, con este niño sí voy a trabajar de esta forma y con este otro niño voy a tener otra manera de tratar, ¿no? Por así decirlo. Es buena pregunta y quizá no nos vamos a fijar tanto desde un punto de vista normativo de la edad, sino que como siempre análisis hay que hacer un análisis funcional del problema y sobre todo, y sin lugar a dudas, un análisis y un preciso del repertorio que tiene el niño. Yeah. El repertorio en todo todo el repertorio que tiene el niño. ¿Eso que implica? Desde primero vamos a ver cómo el niño, incluso en la propia evaluación, jugando con él, hablando con él, preguntándole sobre su día a día, no tienes que entrar para nada todavía ni en el problema, puedes empezar a ver qué tipo de repertorio tiene el niño y las posibilidades que eso te puede dar. Eso es. Cuando son niños muy pequeños, todavía con repertorios verbales muy poco fluidos, vas a trabajar, como decíamos antes, más con los padres. Y vas a trabajar con los padres para
generar pautas y para generar condiciones en las que el problema, digamos, se solucione. Pero en cuanto tienen ya esas operantes, vas a poder utilizar ACT. Ahora bien, otras cosas que si sabes de análisis de conducta o tienes esa formación o ese bagaje, aunque esto es algo ya bastante más específico y probablemente laborioso, puedes generar esas operantes. Puedes entrenar al niño. Si el niño, por ejemplo, cuando hablamos de Asperger, no es otra cosa que son poco fluidos en perspectiva. Puedes hacerles más fluido en perspectiva para luego utilizar eso con sus propias limitaciones. Entonces, cuando no está el repertorio, vamos a entrenar el repertorio y una vez entrenado ese repertorio vamos a utilizarlo al servicio de que los niños sean más eficaces en su día a día. Ya, entiendo. Eso es. Y, bueno, Ángel, mucho se comenta también, por ejemplo, que este tipo de terapias, ¿no? La de aceptación y compromiso y las contextuales también, han incluido inclusive herramientas o inclusive algunas filosofías que no son propias de la tradición conductual, ¿no? O de la psicología conductual, sino que ha integrado más elementos o herramientas. En este caso en particular, al hacer, por ejemplo, ACT con niños, también se pueden integrar elementos o herramientas que no son específicamente de ACT a lo que es el trabajo terapéutico. Pues tendríamos que ver qué tipo de elementos. Quizá nos estemos refiriendo, por ejemplo, en ACT, cuando se habla de mindfulness o se habla de este tipo de herramientas. Sí que es cierto que ACT, la terapia de aceptación y compromiso, al haber sido una revolución en los últimos años, se ha hablado de ACT de muchas formas. Es decir, incluso se habla de ACT como conocido exafles o a veces en términos medios. Eso no significa, cuando se habla de exafles o en términos medios o incluso se añaden o se habla en términos de mindfulness, son términos que nos ayudan o pueden ayudar a los clínicos a entender de alguna manera de qué está hecho ACT, pero no es un análisis preciso de los componentes o procesos de cambio que hay dentro de ACT. Si queremos hacer un análisis preciso de los componentes de ACT, tenemos, sin lugar a duda, que entrar ya en lo que llamamos la teoría de los marcos relacionales. Es decir, hacer lo que, de alguna manera, y lo que se lleva haciendo estos años, un análisis de los procesos, de qué es eso de difusión, qué es eso de valores, qué es eso, y en términos de la transformación de funciones que está funcionando en ese momento. Por lo tanto, podemos ser mucho más precisos a la hora de hablar de ACT de lo que muchas veces se habla. Es decir, ACT es la única terapia contextual con compromiso explícito con las bases. No solo con las bases tanto a nivel filosófico, porque ACT está incrustada o nace desde una visión conductista radical, y desde un punto de vista conductista radical es lo que tenemos, por una parte, las leyes que llamamos de contingencias y por otra parte el tronco de investigación que llamamos leyes sobre el lenguaje y de la TMR o de la RCT. Por lo tanto, vamos a poder hablar, y tenemos la disposición porque está plenamente anclada en eso, de hablar de ACT en términos mucho más básicos. Lo que pasa es que pues hay libros y hay referencias que también son muy útiles, que se hablan en otros términos porque la gente lo tiene que entender. Pues si no tienes un bagaje en análisis de la conducta, te van a hablar en esos términos a modo de que puedas hacerte una idea de que se está hablando, pero no vas a saber o va a ser difícil que puedas aplicar ACT de una forma precisa y de una forma más eficaz tanto con adultos como con niños si no tienes bagaje en análisis de la conducta y en RFT. No tienes que ser un experto, no tienes que ser investigador, pero sí que tienes que tener cierto bagaje. Por tanto, vamos, sí. Sí, y bueno, aprovechando esto que estabas comentando, y esto es algo precisamente que se ha estado presentando continuamente, ¿no? Ha habido estos elementos en común que tiene tal vez la terapia de aceptación y compromiso con otras tradiciones o filosofías terapéuticas distintas, que ha hecho que se consideren hasta cierto punto muy parecidas,
ha hecho que otras personas que no tienen tal vez este bagaje en análisis conductual se incursionen, ¿no? En lo que es la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, que digo yo, no está mal, pero sí que hace falta, ¿no? Tener este bagaje, como dices, en el análisis conductual para eficientar la práctica. ¿Tú qué consideras acerca de eso o qué opinión tienes acerca de eso? Es un tema del que encima se habla mucho y que yo, en mi caso he tenido, ya lo digo por delante, la tremenda suerte de haberme formado dentro de un equipo, dentro precisamente con Carmen Luciano, que siempre ha tenido ese compromiso y ha estado siempre en todas las áreas, principalmente en investigación, en docencia y en la clínica, y permite continuamente el bagaje o la conexión entre investigación básica y lo aplicado. ¿Puede hacer alguien tanto con niños como adultos, si no tiene bagaje en análisis de la conducta y RCT? Puede hacerlo, pero va a ser, probablemente, va a tener muchos más problemas. A la hora de hacerlo va a estar bastante más perdido y sobre todo, quizá vaya a hacer cosas, pero no sabe por qué lo hace. O si, por ejemplo, produce cambio clínico, ¿por qué se está produciendo ese cambio clínico? O el proceso que puede explicar ese cambio clínico. Por lo tanto, vas a ser mucho más creativo generando los procedimientos si tienes ese bagaje. Por ejemplo, antes, que están enlazados con esta pregunta, antes hablábamos de qué elementos no específicamente de AD se pueden aplicar en la terapia. Es casi, te diría, es todo lo que tú consideres que es útil para generar flexibilidad psicológica en el niño. No por meter, sino haciendo un análisis funcional, obviamente, de cuáles son los componentes. Por ejemplo, antes hablábamos, si en un niño no es fluido en perspectiva, vas a saber hacer que sea más fluido en perspectiva y luego utilizar eso en la terapia. Si un niño tiene los marcos temporales todavía muy poco fluidos, vas a saber desde la RFT cómo hacerle más fluido en marcos temporales. Por tanto, vas a ser más ingeniero o más creativo a la hora de construir los procedimientos y hacerlo pues, mucho más preciso. De la otra forma puedes hacerlo, pero va a ser más mero técnico que ingeniero de lo que estás haciendo ahí en sesión. Por eso, en este sentido, por ejemplo, aquí en Mixai es algo que tanto un máster como en otro hacemos ese recorrido desde las bases del contextualismo funcional o conductismo radical hasta pasando por las leyes de contingencias y de la RFT hasta luego las propias aplicaciones prácticas para que se vea el sentido y que se vea que cada una de las cosas que vamos a hacer están fundamentadas en las bases. Ya, y esto es un poco como la metáfora, ¿no? De la persona que, bueno, sabe conducir un auto, sabe llegar tal vez al cierto lugar donde quiera llegar, pero que cuando se le descompone, por ejemplo, el auto, si tiene conocimientos un poquito sobre cómo funciona el auto, probablemente pueda resolver el problema, ¿no? De una manera más eficiente, más eficaz. En cambio, si, por ejemplo, no conoce un poquito acerca de esto, se le complica la cosa. Y esto es, inclusive se me hace un poco paradójico en el aspecto de que se ha querido lograr hacer adaptaciones o tener tratamientos más ideográficos, y en este aspecto las personas que trabajan de esta forma, por decirlo de algún modo, están haciendo, por ejemplo, siguiendo protocolos, ¿no? También de este tipo de situaciones, que es un poquito paradójico, como decía, lo que se pretende hacer. Claro, efectivamente, es decir, una de las cosas casi que no nos gusta dar reglas cerradas, pero una de las reglas casi cerradas, cuando entras en formación es eres analista de la conducta y tienes que el análisis funcional de la conducta es que la conducta es una de sus propias características de la extrema variabilidad que hay. No te cargues esa variabilidad. Es decir, tienes que ser, pues eso, ingeniero, saber dónde vienen las cosas.
y aplicar protocolos, aunque tú apliques protocolos de A, tienes que saber flexibilizar al máximo esos protocolos para adaptarlos, obviamente, a cada una de las personas que tienes delante, ya sea un niño, ya sea un adulto, o sea cualquier ámbito. Vamos. Ya, Ángel. Bueno, Ángel, y regresando un poco al tema sobre con niños, bueno, ya hemos hablado un poco acerca de cómo se hace con los niños, pero mencionabas hace un momento a los padres también, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de las barreras con los padres. Mencionamos también acerca de la orientación a padres. Pero cuéntanos, en este caso, en este quehacer terapéutico, ¿cuál es el papel de los padres o en qué consiste su participación en este tipo de abordaje terapéutico? Uh-huh. Pues los padres van a ser claves desde un inicio, en el sentido de que especialmente niños, quizás no tanto, lo veremos en adolescentes, pero ellos van a situar la demanda claro. Y nos van a decir lo que está pasando, las dificultades que están teniendo y desde ahí habrá que partir. Entonces, en función de la casuística que nos llegue, el papel de los padres va a ser uno u otro. Por lo tanto, siempre vamos a tener que hacer un análisis funcional del problema, las implicaciones o de alguna manera cuál está siendo el papel de los padres y que, como decía ya Sidney Biu, la conducta de los niños está íntimamente relacionada con la conducta de los padres. No quiere decir esto, que los padres sean responsables de la conducta de los niños, pero sin duda van a estar influyendo en ella. Por lo tanto, va a ser una de las piezas claves a tener en cuenta. Y esto es un poco de lo que mencionabas hace rato, ¿no? No siempre son culpables, pero a veces sí tienen cierta implicación, ¿no? en las contingencias que suceden con las conductas de los niños, porque a veces es una cuestión bien intencionada, ¿no? Lo que decías hace un momento, a veces es por temor a decirles que no, por temor a que sufran, por ejemplo, ¿no? O que experimenten estas emociones que consideramos aversivas. Y a veces esa bien intención legítima, ¿no? Que los padres pueden tener acerca de los eventos privados o del mundo interno de los niños, pues hace también que se vayan dando este tipo de contingencias que mantienen precisamente la conducta, ¿no? Exactamente, es decir, muchas veces el propio patrón limitante o inflexible de los padres va a estar íntimamente conectado con los problemas que se va a estar generando en el niño. Es decir, si un padre tiene muchísimo miedo a que diga a su hijo que no puede hacer algo porque su hijo va a montar una rabieta, obviamente va a estar reforzando un patrón en su hijo que de alguna manera luego va a estar limitándole en muchos contextos. Entonces, muchas veces los padres cuando hablas con ellos o haces obviamente una evaluación, hay muchas cosas que saben que no las deben hacer. Pero ahí es cuando salen las barreras emocionales y dicen, ya, pero es que me da mucho miedo. Yeah. Entonces, estos son lo que antes nos referíamos, que siempre ha habido problemas, sobre todo a la hora de psicólogos infantiles, a tratar con las barreras o las resistencias de los padres. Y va a ser clave ahí los componentes o lo que se sabe desde A. Y principalmente no vas a decir a los padres lo que tienen que hacer. Porque eso hemos visto que no funciona. No sirve dar instrucciones meramente. Hay con ciertos padres que sí, pero vas a poner vas a hacer pequeños terremotos con los padres y de alguna manera ponerles para que puedan ver o puedan discriminar de algún modo cómo su conducta está influyendo en la conducta problemática de su hijo y de alguna manera si continúan así qué puede estar pasando. Al final es como me da la sensación, usted me está contando que pasa esto, que ustedes reaccionan de esta manera, esto obviamente de forma muy, muy resumida, y está dando estos réditos. ¿Qué les dice a ustedes eso? ¿O qué te dice a ti eso como madre o como padre? Es decir, es como te viene el miedo te pide no le digas nada a tu hijo y cada vez que obedeces al miedo hay una oportunidad para que tu hijo vaya a una dirección que tú no quieres. Cuando tú notas eso en ti, estás viendo, estás siendo el padre que en el fondo te gustaría ser, estás teniendo ese rol de padre, vas a tener que ir a sus valores, vas a tener que ir a tocar la fibra
de valor, la fibra de corazón de los padres. Es decir, ¿qué tipo de hijo quieres tener? ¿Qué tipo de relación quieres tener con tu hijo? ¿Qué quieres fomentar en él? Cuando tenga 20, ¿cómo quieres que sea? Una persona que cuando tenga rabia, suelte la rabia por todos los lados. Porque eso es por lo que me estás diciendo, lo que está pasando a día de hoy cuando tienes 5. Claro. Pero ahora tienes 5. Eso es. Luego tendrás 6. Luego tendrás 7. Y luego tendrás 12. Y los cuerpos con 12 no son los mismos que con 5. Exacto. Eso es. Tendrás Menos que con 20. Entonces, van a empezar a caer por ellos mismos en el coste o en las limitaciones que puede traer su patrón limitante o su inflexibilidad con sus miedos y lo que pueden generar en sus hijos y las limitaciones que eso les puede traer. Por lo tanto, cuando llegan a la sesión no ven eso y muchas veces tienen, mediante preguntas, no diciéndoles sin duda lo que tienen que hacer, es como es su vida y ustedes van a elegir. Pero vas a ver qué están haciendo y si están funcionando en función del objetivo que quieren, que si quieren tener un hijo que de alguna manera sea empático con los demás y están haciendo lo contrario, vas a ponerlo en contraste. Por tanto, esas herramientas o esos componentes que van a saber trabajar con la conducta de los padres van a ser terriblemente útiles porque los cambios van a ser mucho más rápidos. Y todo este tipo de resistencias que dicen los padres de es que si no tengo tiempo, es que de alguna manera es culpa de la abuela, cualquier excusa, cuando tocas el corazón de verdad, todo eso empieza a caer, empieza a perder relevancia, empieza a decir, si quieres tú y yo trabajamos para que cambien las cosas, pero va a suponer quizá que empezar a no obedecer a ciertos miedos o a ciertos mandatos que te da la cabeza. Que vas a empezar a ver que te está funcionando en función del hijo que quieres tener o en función sobre todo de la relación que quieres tener con él. Entonces vas a contrastar su experiencia de lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y eso va a ser un punto clave. Otra de las cosas, y que es muy importante, y que eso ya sí que no tienen por qué saberlo los padres, es que vas a enseñar, vas a hacerles más sabios. Sin palabras técnicas, vas a enseñarles a ser pequeños analistas de la conducta. Exacto. En el sentido de que van a, sobre todo, y un punto muy importante, es que empezar a trabajar con los padres para ver qué tipo de reglas están fomentando en sus hijos. Están fomentando reglas completamente iatrogénicas o mágicas o rígidas sobre cómo funcionan las cosas. Va a ser muy limitante para el crío. Que, por ejemplo, dan reglas como tú haz todo lo que quieren los demás y así siempre te tendrán en cuenta. Así no funciona el mundo. Puede que hagas cosas por los demás y que no vaya de vuelta. Es decir, hay muchas reglas que se dan a los niños y que son nefastas en el sentido de que no así el mundo no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a encontrar luego los niños, va a haber una incoherencia con su sistema de reglas y cómo funcionan luego las cosas. Entonces, también vas a trabajar con los padres y vas a empezar a oler qué tipo de reglas están esparciendo o están dando a los críos. Como el abuelo está haciendo algo, ¿por qué haces al abuelo? Porque llueve. No, tienes que dar reglas ajustadas a cómo funcionan las cosas. También otro de los puntos tremendamente importantes es que vas a enseñar a los padres a saber lo que está bajo su control y lo que no está bajo su control. A cuál es su margen de alguna manera de influencia. Vas a enseñarles también y esto es tremendamente importante, a aplicar consecuencias naturales. Sobre todo no solo consecuencias naturales, sino digamos a que el niño discrimine las consecuencias naturales de su propio comportamiento. Por ejemplo, si a los niños se les enseña únicamente a hacer los deberes, hacer las tareas que tengan escolares, porque los padres lo dicen o porque los padres están muy contentos, en cuanto no consigan eso, los niños van a dejar de hacer las tareas, porque únicamente va a estar controlada su conducta por ese tipo de reforzadores sociales. Te estás haciendo dependientes. Por lo tanto, vas
hay que enseñar a los padres y a su vez a enseñar a los niños al efecto de su conducta en el mundo. Es decir, si tú, por ejemplo, en un niño, me he ido a aplicaciones prácticas, pero puede entenderse mejor. Si a un niño que está haciendo los deberes, luego le haces mucho más saliente que, wow, has aprendido esta suma y has hecho este problema. Y fíjate, y haciendo todo esto es todo lo que has aprendido. Y lo pones en términos de lo que ha aprendido, no que yo esté contento. Vale. Incluso el hecho de lo que hayan aprendido se lo conectas a otras muchas cosas de, wow, con esto que has aprendido, ¿qué puedes hacer mañana? De mañana puedes resolver este problema. Fíjate, has aprendido a sumar y a restar. ¿En qué te puede servir eso? Vas a empezar a conectarlo a otras cosas. Ya. Así que entonces la conducta o el comportamiento ahí del niño de ponerse a hacer los deberes no va a ser dependiente de las contingencias artificiales que aplican los padres, sino que el niño va a empezar a mirar al mundo y va a empezar a ver cuál es el efecto de su propia conducta. Que esto ya en su momento lo decía Skinner, aunque no sabía analizarlo en estos términos, que ahora sí que lo podemos analizar y tenemos esta suerte. Así que vamos, en función del caso y en función de las limitaciones que tengan los padres, vamos a hacer muchas cosas con ellos. Pero van a ser esos dos focos principales, enseñarles pautas para enseñar al crío a manejarse mejor en el mundo y a trabajar, sin duda, con sus propias barreras, sus propias emociones, sus propios pensamientos que le están limitando, sus reglas que están limitando. Ya. Y aquí es donde empezamos a ver principalmente las diferencias, ¿no? de este tipo de abordajes terapéuticos basados en la evidencia, con algunas otras tradiciones fuera de la psicología conductual, por ejemplo, en el tratamiento con niños, ¿no? Que muchas veces también se presta para la cuestión en donde, decías hace un momento, los padres ponen ciertas limitaciones, ¿no? Como el precisamente no poder tener tiempo y cosas así, y es una especie como si fueran a reparar un coche, ¿no? Es algún chistorete por ahí que se podría poner. ¿Sabes qué? Te dejo al niño, arréglamelo, yo regreso en 1 hora y cuando esté, en 1 hora que regrese, ya que esté, ¿no? O una cuestión para acá, y hay muy poca implicación o una nula implicación de los padres, ¿no? Que también, pues, los padres vienen siendo administradores naturales también de contingencias, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, es decir, ahí es importante y desde otros enfoques quizá es donde se ha fallado más. Es que no somos los padres de los padres. No somos curas ni políticos. Claro. Somos técnicos. Por lo tanto, nuestro papel no va a ser a los padres decirles mira, es que usted no puede hacer eso, aunque a veces nos dieran ganas. Claro, sí. Es que vas a ver que, decir, de alguna manera, por ejemplo, si están diciendo que no tienen tiempo, vas a explorar con ellos. Es decir, ¿qué pasa cuando tú estás notando que el tiempo que dedicas a tu hijo son 15 minutos? Quizá no hay ningún problema, pero tú notas en el día a día que tienes poca influencia, que no sabes lo que está haciendo tu hijo, en que esto está suponiendo algún tipo de problema para ti. O sea, vas a empezar a explorar mediante preguntas qué efecto puede estar teniendo eso. Cuando le pones el efecto así, van a empezar a discriminar los costes. O sea, al final es como, bueno, estás 15 minutos con él al día, no hay ningún problema, no te obliga el gobierno a estar más de 15 minutos o estar 5 horas, pero es cuando tu hijo tenga 15 años, te puedes hacer esta pregunta, cuando tu hijo tenga 15 años, los niños cuando son muy pequeños están muy influenciados por lo que hagan o dejen de hacer sus padres o por lo que les digan, pero es un momento empieza a cambiar. Y lo que hemos visto es que, y lo que se sabe a través de la investigación, es que de alguna manera los padres que han tenido mayor influencia cuando sus hijos eran pequeños y han estado ahí, han sido una fuente de seguridad y sobre todo han tenido un tipo de relación marcada por reforzamiento positivo, es que cuando son mayores tienen mucho mayor nivel de influencia. Claro. Entonces, tú les puedes decir como técnico cómo funcionan las cosas y que ellos luego elijan. Es decir, ¿qué va a pasar con 15 años cuando lo que digan sus compañeros sea mucho más
impactante para ellos que lo que digas tú. Si has tenido una relación en la que has tenido 15 minutos al día o un tipo de relación en el que has estado ahí, más que allá del tiempo que él te ha notado ahí. Que va a haber diferencia entre una cosa y otra. Hay muchos movimientos que puedes hacer con los padres, pero alguna vez van a empezar a discriminarlo por ellos mismos y a elegir. Eso no significa que siempre tengamos un margen de cambio con los padres del 100%, para nada. Es una elección de los padres, no podemos elegir por ellos. Como técnicos tenemos que ponerles delante cuáles son los problemas que eso puede generar. Vas a preguntarles, vas a explorar con ellos y que ellos luego elijan. Ahora bien, generalmente, y en la mayoría de las ocasiones, cuando empiezas a hacerles discriminar los costes de su conducta, tocas valor. Y tocas que ellos no quieren ser un padre o una madre que solo está 15 minutos con su hijo al día. Entonces ya de repente todas esas excusas ejercen menos control. Claro. Y cambian. Ya de repente donde no había tiempo, hay tiempo, curiosamente. Entonces, ese es nuestro papel como técnicos, pero al final hay casos en los que eligen lo contrario o hacen otro tipo de movimientos, pero ahí no podemos controlar al 100% y no es nuestro papel para nada la conducta de los padres, porque no es nuestro rol en ese sentido, o no lo considero así desde mi humilde opinión, vamos. Vale. Y hablando precisamente de esto, Ángel, ¿dónde sería entonces en esas situaciones en donde uno no puede ejercer precisamente todo esto que estás hablando, ¿no? O donde sería la mayor dificultad, ¿no?, que nos podemos topar al momento de trabajar con los padres. ¿Cuáles serían esas situaciones o momentos que se pueden dar a través del trabajo terapéutico que dificulta el abordaje o la cooperación con los padres? Bueno, hay padres, sin duda, que es como tú lo comentabas antes muy bien, que vienen con sistemas de reglas muy rígidas de lo que le pasa al niño, de por qué le pasa eso, de que eso es un problema biológico, que hace el niño esto porque ya lo hacía el abuelo y el abuelo en su momento, que tienen reglas muy mágicas de cómo funciona el comportamiento de sus hijos. O porque tiene cierta condición. Sí, cuéntame. Digo, o también porque tienen cierta condición, ¿no? Médica tal vez, y eso hace que no administren ciertas contingencias también. Exactamente, sí. Encima, si los niños ya muchas veces vienen con ciertos diagnósticos, vienen con ciertos apellidos que están cargados de funciones. Claro. De alguna manera invitan a los padres, o está completamente en conexión con su coherencia, que les exime completamente de responsabilidad. Es decir, es mi hijo es hiperactivo, mi margen de control ya es mínimo. Es lo que, de alguna manera, el efecto de la medicación pueda o no tener sobre su conducta. Por lo tanto, los sistemas mecanicistas y biologicistas se venden mejor, porque eximen de responsabilidad a los padres y a los profesionales o al entorno del niño. Pero eso es algo incluso que muchas veces, cuando los padres vienen con este tipo de reglas, de lo que le pasa al niño, de por qué le pasa, rumian mucho acerca de dónde vienen las cosas, depende del grado de flexibilidad que veamos a los padres, vamos a entrar por ahí o no, pero muchas veces no discutimos con los padres o no hacemos un choque de coherencias, porque no nos interesa. Es decir, porque lo único que vamos a generar es el efecto contrario, es enfados, es frustraciones, el sistema de coherencia quizá vaya cayendo o se vaya modificando en función de lo que vayan haciendo, más allá que al contrario. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, bueno, más allá de que esto le venga a tu hijo, tenga cierto gen, no nos vamos a meter ahí. Podemos ver luego ciertos estudios que no muestran eso, pero no nos va a importar tanto eso, sino vamos a ver cómo el gen no se lo vamos a cambiar nosotros, o no se lo vas a cambiar tú, o ya no podemos hacer que según esta cuestión o esta noción que tienes que vienen las cosas por culpa de su abuelo, como eso ya no lo podemos cambiar, vamos a ver lo que tú y yo podemos cambiar aquí. Vale. Vamos a ver el margen de control que tenemos aquí. Y vamos a ver, como si fuera casi un experimento, que haciendo ciertas cosas, quizá el comportamiento de tu hijo cambie. Pero tú me lo vas a decir, más allá de que yo te lo vaya a vender.
Entonces, puede haber muchos movimientos con los padres, pero no vas a entrar, lo que sí que no va a tener sentido es entrar en luchas de coherencias o en tratar de convencerles de una cosa, porque estaríamos casi generando más bola y no nos interesa. Vale. Pero vamos a guiarte por todo esto. Vamos a ver si haciendo otro tipo de cosas quizá pueda ayudar. Vamos a ver si usted quiere probar. Es decir, y hay, por ejemplo, reglas muy rígidas acerca de la medicación. Y aquí entra las dificultades que podría entrar en esta pregunta, que es, hay que separar lo moral de nuestro trabajo. Es decir, a veces nos puede salir imponer nuestros propios principios o incluso valores en el trabajo con los padres, pero no es nuestro papel. Exacto. Entonces, nuestro papel como técnico va a ser simplemente informarles de hacia dónde les puede llevar su comportamiento y el efecto que puede tener su hijo en función de lo que sabemos, humildemente. Pero no podemos hacer otra cosa. Si nos preguntan la medicación, vamos a hablar con ellos, porque también me puedo estar un rato contigo perfectamente para ver cuáles son las limitaciones de la limitación, o sea, de la medicación, qué hace y qué no hace, y cuáles son no solo los efectos secundarios, sino que lo que se ve en los estudios es que no es necesaria y podemos influir en la conducta de su hijo de otras muchas maneras. Entonces, vas a hacerles esas discriminaciones que luego elijan por el camino que ellos consideren. Vale, aquí es donde entra esta cuestión de entender siempre las problemáticas o los problemas que se presentan, ¿no? en sesión, en consulta, desde el contexto de los valores de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y el terapeuta y la terapia tiene que ser sensible a ello y entenderlo desde su propio contexto de sus valores, ¿no? Y no tratar de cambiarlos o de imponer los suyos propios, como bien acabas de decir. Sí. Así es, Alonso. Entonces, pues, Ángel, ya para ir más o menos concluyendo esta excelente entrevista, esta tan interesante entrevista, realmente que es una perspectiva muy, muy interesante, ¿no? Cómo trabajar esta flexibilidad con los niños. ¿Alguna recomendación, algo que nos quieras decir a todo el público de divulgación psicológica, tanto profesionales, estudiantes, como no profesionales? Algo que nos quieras recomendar, algo que nos quieras decir. Pues quizá aludiendo al tema que hemos estado tratando, que es AT en niños, bueno, simplemente remarcar y animar a quien considere que puede ser un ámbito en el que le guste, que hacer AT con niños desde mi perspectiva y desde mi bagaje, lo he encontrado absolutamente genial. Es muy creativo, muy divertido. Aún estamos mejorando los procedimientos y cada día sabemos mucho más para aportar más. Pues lo bueno también de la conexión con la investigación, y de hecho, vamos, hay poca literatura y cada vez estamos generando más. Este año esperemos que salga un libro de arte que editamos nosotros, que hacemos nosotros como autores, que va enfocado a arte en niños. Y el terapeuta que nos está escuchando y quiera meterse en arte, hay dos cosas casi que podría decirle. Una parte es que si quiere trabajar con niños desde AT, pero bueno, desde AT o cualquier perspectiva, pero sobre todo desde AT, tiene que aprender a jugar, a divertirse, a meterse en el mundo de los niños, ver sus dibujos animados, y va a facilitar enormemente luego ponerse en su perspectiva y poder hacer ese trabajo. De hecho, en muchas ocasiones a los alumnos que tenemos en las supervisiones que hago, les digo, esta semana no leas nada de arte, ponte a ver dibujos animados, ponte a leer cómics, ponte a leer no sé, a contar historias, Star a saber Wars, contar una Marvel, historia. sí. Creo que tú has tomado ese camino muy bien.
y les digo prácticamente eso, que practiquen tonos, que sepan contar historias, que sepan enganchar a los niños, porque una de las cosas que no hemos hablado, que está ahí, pero no hemos hablado es que hacer con niños, también con adultos tienes que tener cierto feeling, pero con niños es que tienes que ganártelo. Es que tienes que enseñarles cosas, tienes que ser divertido, tienes que jugar con ellos y luego, y sin duda metiendo los propios componentes o mientras haces art, pero tienes que tener para ellos tienes que ser una especie de entrenador de cosas que les sean útiles y que le dé un sentido a ir a sesión, porque si no los niños encima son tremendamente sinceros en eso. Es que la segunda sesión te va a decir a su madre, no quiero ir. Exacto. Y no vas a tener margen de poder influir para nada en él. Así que tener ese repertorio más allá del que salen los libros, el que hemos estado hablando de vivir en el mundo y leer sobre el mundo de los niños, ver películas, va a ser muy, muy útil. Y por otra parte, lo que siempre recomiendo casi para adultos también y para niños es formarse bien. Es tener una buena base en análisis de la conducta y en RCT y que va a ser parte del camino. De hecho, como decíamos antes, en todas las formaciones que planteamos y en el modo de ver las cosas que tenemos aquí, todo el equipo, tanto Carmen como Bárbara como Adrián Barbero, tenemos siempre el mismo foco, que es que los alumnos tengan buenas bases y se formen bien y van a ser mucho más creativos luego utilizando los propios procedimientos. Como decíamos antes, si quieres ser buena ingeniera de la conducta, tienes que saber el porqué de las cosas y el poder jugar con creatividad con los componentes o ingredientes de cada una de las terapias. Y ya luego, por último, apuntar a que si tienen la oportunidad, ahora cuando estaba hablando del grupo que componemos, y que creo que tú también tienes esa oportunidad y viene en general muy bien, es cuando a veces se trabaja en equipo, cuando tienes la perspectiva de otros profesionales, vas a aprender el doble y sin duda vas a tener el hecho de compartir esa experiencia y de poder aprender unos de otros, que es lo que no dejamos de hacer aquí, tanto el traspaso en la investigación, pero la clínica que hacemos de compartir los casos y ver compartir las perspectivas de cada uno de los casos. Así que eso es tremendamente rico a la hora de luego hacer terapia. Ya. Pues bueno, Ángel, una entrevista bastante interesante, nuevas perspectivas en esta forma de abordajes terapéuticos. Como decías anteriormente, de los tratamientos infantiles, yo creo que es de los más nuevos también, de los más novedosos. Se marca la diferencia entre este abordaje y otros tipos de abordajes de la misma tradición conductual y sobre todo de otros que no son conductuales, ¿no? Aquellas limitaciones también que pueden existir con los padres, ¿no? Y también cuáles podrían ser algunas de las estrategias, que es esto precisamente de generar reglas de seguimiento más que de cumplimiento, ¿no? Y pues bueno, qué poco más, Ángel. Una entrevista bastante interesante que sin duda muchos me incluyo en ellos, vamos a poder sacar mucho provecho de ello. Y esto que comentas al último, animarnos a tener este repertorio, ¿no? Conductual o de habilidades, no tan solo los académicos o teóricos, sino aquello también que podría ayudar a ser apetitivo, atractivo, interesante el trabajo terapéutico con los niños, ¿no? Pues Ángel, te agradezco bastante que te hayas permitido este momento, este tiempo, ¿no? Que nos hayas podido regalar esta entrevista y sobre todo compartir aquello pues que haces, aquello que conoces y que podamos conocerlo. Muchas gracias, Ángel, y espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes en este espacio. Un placer, el placer es mío, lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. Plataformas o iniciativas como divulgación psicológica creo que son necesarias, que salvan barreras en cuanto a que muchas veces este tipo de información o todos los avances
no llegan al ritmo o a la velocidad que nos gustaría a las universidades o a los planes de estudio, y son precisamente estos canales y estas vías las que abren o generan expansión donde la tenga que ver si algo es eficaz, obviamente. Así que gracias a vosotros por esta labor que hacéis, y ha sido para mí también muy divertido y un placer estar este rato. No, hombre, el placer es mío, Ángel, y estoy de acuerdo, bastante divertido también. Quiero comentar también que tuve la oportunidad de conocer a Ángel hace un par de meses acá en México, en Acapulco, y todo lo que estábamos hablando aquí lo pudimos también charlar un poco allá. Charlamos mucho acerca de sus afinidades que nos estaba comentando sobre la música, sobre aquello que también le apasiona tanto. Comentamos bastante sobre aquello que es un recurso muy útil en el trabajo con niños, ¿no? Que es precisamente acerca de todo esto de los cómics. Pero bueno, una excelente persona también Ángel, además de que, bueno, hoy nos está compartiendo todo aquello que hace, que investiga y a lo que se dedica. Ángel, de verdad que te agradezco nuevamente por este espacio, por regalarnos esta entrevista. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo en otra cápsula o entrevista que estaremos abordando. ¿Qué te parece? Perfecto, contad conmigo, ha sido un placer. Bueno, pues entonces me despido, Ángel. Les recuerdo, bueno, yo soy Ray González, estamos en Divulgación Psicológica, pues un espacio para compartir el conocimiento psicológico basado en la evidencia. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Ángel, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego.